Hola gente, pues El Salvador es el país más pequeño de Latinoamérica, tanto de América Central como de Sudamérica. Estamos hablando del continente, ¿no? Y pues el pulgarcito, como se le dice cariñosamente muchas veces a El Salvador, pues estos últimos años ha venido en un régimen prácticamente muy alabado y en otro caso también muy polémico de Nayib Bukele, ¿no? El régimen del presidente Nayib Bukele. Y pues, bueno, sus logros, pues, combatir la delincuencia y pues El Salvador, de ser un país con mayor número de violencia, pues lo bajó prácticamente a uno de los pocos, ¿no? En tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, a raíz de esto se me entró el bichito de conocer un poco más de la historia de El Salvador y el por qué estamos ante esta situación, cómo hemos llegado hasta ahí. Y pues me encontré con un libro muy ameno que narra la historia de El Salvador, muy aparte de las imágenes, también nos narra de una forma muy didáctica y muy entretenida. El libro se llama Historia de El Salvador, de cómo la gente guanaca no sucumbió ante los infames ultrajes de españoles, criollos, gringos y otras plagas. Este libro, escrito en la década del 90 prácticamente, está escrito por el equipo Maíz. Sí, así se llama la unión de intelectuales, pues para dar luz a este fascinante libro que nos sumerge en la historia de El Salvador de una forma no tan convencional, muy divertida, irónica y sobre todo también esclarecedora de muchos aspectos que no se conocen en Latinoamérica. Muchas veces, por ejemplo, comenzando, si bien el libro comienza con la clásica historia de los pueblos nativos que habían ahí, antes de que se llamara El Salvador. Muchas veces El Salvador se lo conocía como Cuscatlán. Pues este pueblo pues generalmente fue habitado por diferentes pueblos nativos. Entre ellos el más conocido tal vez sea el maya. Y si bien pues importancia, o mejor dicho, la fertilidad de sus suelos hacía que tuviera una cierta densidad de población nativa, no era el eje más importante. Recuerden que los mayas generalmente tenían su población central o las capitales en lo que es ahora el territorio de Guatemala y el sur de México. Pero bueno, a la llegada de los españoles hubo un cierto, pues, una rotura de ese, pues, de ese equilibrio y pues comenzó lo que fue, acá en libros dice fue invasión. Y bueno, el punto es que comenzó una especie de debacle social, ¿no? Los pueblos nativos fueron relegados al último y como siempre los españoles, luego los mestizos, pues fueron pues arriba, ¿no? Pero pues esto conllevó muchas veces a muchas rebeliones, esto por los abusos de las encomiendas, reparticiones y reducciones. Sí, el mismo sistema que se usó en el Virreinato del Perú también se usó en Centroamérica y más allá en México, pues, y esto conllevó muchas veces al abuso de muchos de estos españoles, generalmente arriba de la pirámide social, pues que se encargaban pues de prácticamente vivir del trabajo de los mismos indígenas, ¿no? Con lo cual pues como dije, muchas rebeliones, revoluciones hubo a lo largo de esta historia. Y pues llegada la época de la independencia, no es que esto ya también haya sido un proceso brutal, como bien dice el autor, más que todo fue una independencia económica que una independencia de banderas, porque si bien en su primer momento, o sea, El Salvador estuvo asociado a México, sí, conforme también seguía el abuso, o mejor dicho, el mismo sistema del virreinato, prácticamente lo heredó el nuevo imperio mexicano, pues, el primer emperador Iturbide, pues prácticamente estos se rebelaron y luego pues esto provocó justamente tras la caída del primer emperador mexicano Iturbide, pues la independencia de Centroamérica. Pero también ahí hubo otro problema, pues hubo una unión de todos los países centroamericanos y los cuales pues también
a la cabeza a Guatemala, conllevó también al abuso muchas veces también de los guatemaltecos contra los demás países, y esto conllevó también a ciertas rebeliones, revoluciones, ¿no? Entre muchas de ellas, pues hasta bien avanzada la década, pues conllevó a sus primeros años de independencia, conllevó prácticamente a la independencia del país, a la independencia de El Salvador, con lo cual pues tiempo después seguían el mismo sistema, o sea, se independiza de otro y depende de otro, y al final pues siguen el mismo sistema de explotación. O sea, los primeros, la élite criolla, que vivía prácticamente de las haciendas, como acá, ¿no? Como en el Perú, el mismo sistema, ¿no? ¿Por qué se permitió eso? Justamente porque fue una herencia del mismo sistema colonial. Con la independencia no hubo un cambio social o económico de las cosas, ¿no? Fue prácticamente una continuación, y esa continuación muchas veces en ciertas partes de la historia de nuestros países, como El Salvador, también fue muy cruel, ¿no? Provocando abusos y también pues hambrunas, pobreza en nuestros países, ¿no? Como decía Ernst Middendorf, el sabio alemán, pues de este sistema de las haciendas, era un sistema parasitario y era un sistema que prácticamente condenaba a la extrema pobreza a todos nuestros países. Y bueno, pues llegada ya tiempo después, pues conflictos por aquí, conflictos por allá, llegado el siglo XX, hubo cambio de ideas, pero también hubo férreas dictaduras, y llegó, si bien en principio, pues el siglo XIX, lo que fue la potencia dominante de Gran Bretaña estuvo pues inmiscuido en todos los avatares económicos de nuestros países, pues llegó el siglo XX con Estados Unidos ya ocupando el lugar de la vieja Inglaterra, y pues esto conllevó a muchas más exacciones y pues abusos, ¿no? Contando pues con sendas dictaduras apoyadas por el gigante norteamericano, y pues tiempo después también llegando a la guerra del fútbol, que a las finales en este libro nos ilustra más que al final no fue una guerra del fútbol, al final solamente fue un chispazo nada más, ¿no? Pero entre El Salvador y Honduras, ¿no? Países hermanos, ¿no? Lamentablemente enfrentados por cuestiones sociales de la inmigración y también por pobreza, ¿no? Dos parientes pobres peleándose, ¿no? Imagínense, ¿no? Y luego pues ya llegando a la etapa final de del siglo XX, las guerrillas y pues la triste guerra civil, ¿no? Que prácticamente quedó en tablas, ¿no? Una guerra muy cruel que se llevó la vida de miles de salvadoreños. Con lo cual pues el libro comienza con una frase muy triste, ¿no? De un intelectual que no recuerdo su nombre, pero decía que esto, ¿no? Salvador, El Salvador, un país tan pequeñito, pulgarcito, que no sé cómo caben tantos cadáveres. Y esto porque a raíz de la llegada a la década de los 90, a raíz de la firma de la paz, pues mucha gente que había escapado de la guerra civil se fue a Estados Unidos, y pues muy aparte de que, bueno, el sueño americano, allá no fue ningún sueño americano, la violencia seguía allá, ¿no? Y es ahí que comenzaron a formarse las pandillas, ¿no? Que luego pues regresarían deportados muchos a El Salvador, y pues harían de El Salvador prácticamente este pequeño país, hermoso clima, hermosa naturaleza, pues un infierno, porque El Salvador en su momento fue el país más violento de todo el mundo durante muchos años, por culpa de estas pandillas, pues hasta la llegada de Nayib Bukele. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? El libro acaba en el año 90 ya con estos inicios de las grandes deportaciones y con la firma de la paz, ¿no? Pero pues la pregunta sería, muy aparte de este libro, es muy didáctico y que nos sumerge en la historia de El Salvador. También, por ejemplo, de un personaje como el cura Romero, ¿no? Se llama Romero, el cura que fue ejecutado por paramilitares de derecha en plena guerra civil, ¿no? Él denunciaba los crímenes de Estado del gobierno, sí, porque hubo muchos crímenes del Estado, justamente ese Estado apoyado por el gigante, ¿no? Norteamericano. Pero bueno, pues tras la firma de la paz, pues hubo pues sendas esperanzas, ¿no? Con que El Salvador saldría adelante, pero vino este tormento de las pandillas, ¿no? Y al día de hoy, pues lo que fue, mejor dicho, lo que ya se vino, la represión y el orden que puso el presidente Bukele, pues habría preguntarse que si esto es un espejismo de un día o
tal vez un plan a futuro, no sé, en nuestro país un cambio verdadero, no sé, tal vez el tiempo nos dará la razón o el tiempo nos dirá otra cosa, no sé, ¿no? Pero El Salvador, ¿verdad? Es impresionante la historia porque también nos muestra lo que es, o sea, la historia de Latinoamérica, ¿no? Prácticamente es un calco, cada país uno de otro, ¿no? Todos somos hijos de la violencia y prácticamente, como diría el gran Galeano, la historia de Latinoamérica es la historia de una fosa común, ¿no? Muy aparte de la guerra civil, muchas fosas comunes, muchas masacres, pues la historia de El Salvador es la historia viva de Latinoamérica y por eso pues es importante aprenderla, ¿no? Y para aprenderla pues este libro, ¿no? Que se llama, un título muy largo, ¿no? Historia de El Salvador, de cómo la gente guanaca no sucumbió ante los infames ultrajes de españoles, criollos, gringos y otras plagas. Sí, porque al final es la resiliencia del pueblo salvadoreño, la antigua Cuscatlán y herencia de los mayas también, pues hasta ahora sigue de pie, ¿no? En muchas tradiciones, pues me encantaría conocer, ¿no? Hay una ciudad que se llama Santa Rosa de Lima en El Salvador, ¿no? Algún día quisiera conocer, ¿no? Espero que sea pronto, ¿no? Y pues mientras tanto, pues un poco conociendo la historia de El Salvador con este libro es del equipo Maíz. Gente, pues sin más que decirte, nos vemos en el otro video. Aguante El Salvador.